quiero agradecer de antemano la atenta invitación que me ha hecho el doctor Jaime Rivera, así como la introducción del doctor Vázquez. Es un placer para mí estar con ustedes y sobre todo compartir los conocimientos que son básicos para todo anestesiólogo que está envuelto en casos de cirugía de trauma torácico. Esta es una vista panorámica de nuestro hospital. Trabajo en la Universidad de Iowa, está cerca de Chicago. Es el hospital más grande de la región, tenemos 800 camas y tenemos 45 salas de quirófano. Una de las reglas allá en Estados Unidos es para certificarse como hospital de trauma número 1 a nivel de Estados Unidos, tenemos que tener un quirófano de trauma siempre disponible para todo paciente politraumatizado, es decir, el quirófano en el día está libre para que cuando se presente la oportunidad el paciente es transmitido inmediatamente a sala de operaciones. Por otra parte, otro de los quirófanos está anexo a la sala de emergencia donde se presenta el paciente. En nuestro hospital hay dos tipos de formas como se presentan los pacientes. Uno de ellos es en la parte posterior, llegan en la sala de emergencia por medio de una ambulancia, ya que Iowa es el país de agricultura más productor mundial de maíz, así que hay muchos accidentes de tractores, ya sea que personas se caen en las zanjas y traen traumatismos torácicos. Por otra parte, nuestro hospital cuenta con 3 unidades de helicópteros y una de las ventajas, como decía el doctor Vizcaíno, es el tiempo es lo más importante para manejar a nuestros pacientes. El team de nosotros sale en cuanto recibe la llamada de que hay un accidentado a 50 kilómetros de distancia. Uno de los 3 helicópteros que aterriza en el techo del hospital sale inmediatamente al campo donde ocurrió el traumatismo. Este lleva personal médico y por lo general el paciente ya llega intubado a sala de operaciones, llega con línea arterial y llega ya recibiendo medicaciones o incluso transfusiones. Todo paciente que está politraumatizado, nosotros como regla también pedimos el protocolo de transfusión rápida, es decir, transfusión masiva. Pedimos 20 unidades, como no sabemos el tipo de sangre del paciente, se piden 20 unidades de tipo universal y se transfunde al paciente hasta que tenemos nosotros el muestreo del tipo de sangre. Esta transfusión masiva también incluye plasma fresco y aparte unidades plaquetarias. Por otra parte, como les he mencionado, nosotros tenemos en nuestra sala de quirófanos, de los 45 quirófanos, este es uno de los quirófanos de trauma. Y como ustedes pueden ver aquí, tenemos aquí la unidad de biplano, la cual nos permite tomar rayos X en forma consecutiva, se pueden hacer aquí tomografías inmediatas, y aparte vean ustedes, el quirófano ya está listo, la máquina de anestesia está lista, las soluciones ya están preparadas. Además, es muy importante que todo hospital que maneje pacientes traumáticos tiene que tener en sus salas unidades de ecocardiografía que están localizadas atrás de la máquina de anestesia. Tenemos también broncoscopio de fibra óptica, que es muy útil para todo anestesiólogo, sobre todo para inspeccionar la vía aérea, y además tenemos también las unidades de ultrasonido. Ya escucharon que el doctor Vizcaíno dice que existe una gran cantidad de complicaciones cuando hace uno punciones ciegas para canular grandes vasos. Nosotros, afortunadamente, usando técnicas de ultrasonido, prácticamente hemos eliminado las complicaciones que ocurren al canalizar a estos pacientes. Como conceptos generales, el traumatismo de tórax es considerado como ocupa el tercer lugar dentro de los pacientes que presentan trauma. Primero lo ocupan los traumatismos craneoencefálicos, el segundo lo ocupan los pacientes con fracturas de las extremidades, ya sea superiores o inferiores, y el tercero es lo que ocupa el paciente que está envuelto en traumatismo torácico. El traumatismo torácico, al menos en Estados Unidos, tiene una mortalidad que abarca entre 4 a 20%. Sin embargo, los factores que van a aumentar la mortalidad en nuestros pacientes incluye el tórax inestable, contusión pulmonar o la combinación de hemotórax y neumotórax, sobre todo neumotórax a tensión. Esto va a aumentar grandemente la mortalidad de nuestros pacientes. Por otra parte, es importante separar cuál es el órgano que va a afectarse en nuestros pacientes. Sabemos que el paciente politraumatizado no nomás tiene trauma en el tórax, sino que lo tiene también en otras partes del cuerpo. Sin embargo, la mortalidad prehospitalaria, es decir, antes de que el paciente arribe a la sala de emergencia o que el helicóptero traiga al paciente al quirófano, si el paciente tiene, por ejemplo, daño cardíaco, vascular o lesiones mediastinales, la mortalidad antes de llegar al quirófano es bastante elevada. Este es un estudio en el cual reportan más de 1000 casos por año con heridas penetrantes y la mortalidad prehospitalaria
El 86% de los pacientes fallecieron antes de llegar al hospital con heridas penetrantes, es decir, aquellos son los que vuelven rompimiento del corazón, etc. Y vean ustedes, el 92% aquellos pacientes que presentan daño vascular extrapericárdico, es decir, aneurismas de la aorta. Aunque en nuestra institución tenemos un team que está dedicado únicamente al manejo de pacientes con disecciones de aorta y tenemos una gran sobrevivencia gracias al transporte rápido de helicóptero directamente a sala de operaciones, inmediatamente llega al quirófano sin tener ningún estudio, ya que tenemos todo el equipo diagnóstico en sala de operaciones. Y vean ustedes, el 11% de los pacientes con daño pulmonar tiene una buena sobrevivencia. Entonces quiere decir que el paciente torácico tiene buena oportunidad de sobrevivencia siempre y cuando el manejo sea específico en estos pacientes. Ahora bien, de acuerdo a la Asociación Americana de Cirujanos de Trauma, con respecto a la lesión y la extensión de la lesión, lo que han hecho es una clasificación para estimar la mortalidad de estos pacientes. Por ejemplo, a menor número tiene mayor potencial de sobrevivencia el paciente, en contraste a mayor número de clasificación, quizás sea menos la oportunidad de este paciente. Por ejemplo, el grado 1, únicamente el paciente presenta una contusión, vean ustedes, es solamente en un solo lado y por lo general es un pequeño segmento en un lóbulo pulmonar. En contraste, cuando se combina laceración y contusión, es un lóbulo del pulmón y el paciente se presenta con un neumotórax simple. En contraste, el grado 3 es el paciente que presenta una fuga de aire, aunque se le haya puesto un tubo de drenaje, y vean ustedes, este paciente no tiene un hematoma que se expande intraparenquimatoso. En contraste, el grado 4 es el que ya empieza a expandirse el hematoma, y los grados más extremos 5 y 6, que son los más complicados, aquí existe prácticamente una disrupción del hilo del pulmón, y en casos mayores tenemos casos en los cuales prácticamente se ha hecho una disección completa tanto del hilo pulmonar, incluyendo parte del pulmón, y de esos, lo van a creer o no, que tenemos buena sobrevivencia en esos pacientes haciendo autotrasplante. Trasplante de pulmón en los pacientes que tienen una transección completa en estos pacientes. Por lo tanto, el objetivo de mi presentación esta mañana estará enfocado a revisar los aspectos más importantes que todo anestesiólogo debe estar familiarizado. Primeramente hablaría acerca de las implicaciones de la vía aérea, sobre todo a nivel de la tráquea y de los bronquios, cuáles son los datos importantes que todo anestesiólogo tiene que saber con respecto a los hemotórax y neumotórax, tórax inestable o daño torácico asociado, como es la contusión pulmonar y la laceración pulmonar, y cuál es el efecto y protección de los anestésicos con respecto a la protección pulmonar. Primeramente, con respecto a los traumatismos traqueobronquiales. Traumatismo a la tráquea es un evento muy raro. Hay que reconocer que por lo general la caja torácica, el externón, prácticamente protege parte de la tráquea. Entonces, la mayoría de las complicaciones que ocurren o que se producen en un accidente automovilístico no propiamente son directamente relacionadas al accidente, sino que en ocasiones son relacionadas a causas iatrogénicas, como es el personal que está intubando al paciente. Hay que reconocer la gran labor que hacen los elementos paramédicos, pero no obstante en ocasiones están en unas condiciones muy precarias, el paciente está en el suelo, lo sacan del carro, lo tratan de intubar, por lo general usan unas guías de alambres para facilitar avanzar el tubo, y en ocasiones eso es lo que produce más daño traqueal que beneficio a esos pacientes. Por otra parte, cuando los pacientes llegan a la sala de urgencias, traqueostomías de emergencia, lo que se llama slash traqueostomía, o sea, un corte singular, tiene una gran incidencia de complicaciones. En ocasiones hay rotura de los vasos, en ocasiones los cirujanos, ya que el paciente viene en condiciones muy precarias, no encuentran el orificio de la vía aérea y en ocasiones se exponen otros órganos. Y por otra parte, los accidentes de tráfico, como es el trauma por herida buena. Ahora bien, con respecto a la localización en los pacientes con daño a la tráquea, por lo general el 80% se localizan las lesiones en la parte posterior o membranosa de la tráquea. ¿Por qué? Porque es la parte más blanda de la tráquea. La parte anterior está protegida por los cartílagos, que son los anillos que están en la parte anterior de la tráquea. Por otra parte, otro sitio común, la parte distal de la tráquea o cerca de la cadena traqueal, y esas son las más complejas para todos cirujanos, sobre todo también para el manejo de la anestesióloga. Ahora bien, ¿cuáles son los datos
físicos que va a presentar el paciente cuando se nos presenta en sala de operaciones, cuando sospechamos que el paciente tiene una ruptura traqueobronquial. Sin duda alguna, la mayoría de los pacientes presentan enfisema subcutáneo. Simplemente ustedes sienten el pecho del paciente y inmediatamente van a sentir la crepitación del paciente. En ocasiones tienen un estridor bastante acentuado, prácticamente se están sofocando con las secreciones de sangre que están aspirando, y en ocasiones, si el paciente está intubado, tiene una gran cantidad de hemoptisis en estos pacientes. Por bien, ¿cuáles son otros síntomas que debemos de nosotros fijarnos en los pacientes? En ocasiones los pacientes llegan con collares cervicales. Lo que hacemos nosotros inmediatamente es tratar de palpar la parte anterior de la tráquea para ver si la tráquea está en la parte central. En ocasiones, desviación de la tráquea hacia un lado de una forma muy pronunciada les está indicando que el paciente tiene una motora exatención, y por otra parte la inestabilidad, sobre todo a nivel de la pared torácica. Este paciente presenta con una respiración paradójica bastante pronunciada. Pero bien, con respecto a las lesiones en los bronquios, es más común que la lesión traqueal, y de hecho el sitio más afectado es el bronquio derecho, que tiene menos protección y es el más difícil de tratarse en forma quirúrgica, y también son los que tienen mayor pronóstico malo en el periodo postoperatorio. Por lo general la lesión es paralela a los cartílagos del bronquio. Entonces la transección por lo general es en forma horizontal. La típica presentación cuando hay ruptura de bronquios es el paciente presenta un neumomediastino o un neumotórax. Hay que recordar que si el paciente tiene múltiples tubos de drenaje de toracoscopía y el paciente sigue presentando un enfisema subcutáneo muy severo y dificultad respiratoria, casi segura que este paciente tenga un potencial de ruptura traqueobronquial. Ahora bien, con respecto a las rupturas iatrogénicas de la tráquea de los bronquios, este es un hecho interesante de Alemania, en el cual coleccionaron 19 pacientes. Es un centro especializado en el cual se encarga de reparar los pacientes que ya tuvieron accidentes traumáticos. Y vean ustedes, de esta colección de 19 pacientes, 11 pacientes fueron intubados con tubo regular endotraqueal. Estos fueron envueltos en un accidente automovilístico en un lugar en Alemania y después fueron intubados. 6 de los 8 pacientes fueron intubados en el campo donde ocurrió el accidente. Y vean ustedes que 2 de estos pacientes a las operaciones tuvieron dificultad para la intubación, lo cual demuestra pues que existe una gran incidencia de daño a la vía aérea cuando los pacientes son intubados, ya sea en el sitio del accidente por personal no médico. Por otra parte, vean ustedes, con respecto a las rupturas de tráquea, traqueostomía en 2 casos de traqueostomía percutánea. Nosotros que hemos estado en cirugía de trauma, en este tiempo presente, aunque la tecnología sigue avanzando, creo que las traqueostomías percutáneas son muy peligrosas en casos de trauma. En esos casos yo creo que la mejor forma es hacer una buena exposición e identificar inmediatamente la tráquea y asegurar la vía aérea. Hacer un procedimiento a ciegas en un paciente del cual no se ha limpiado la columna cervical, en ocasiones existe una gran manipulación al estar empujando estas traqueostomías percutáneas. Interesante en este estudio, vean ustedes, únicamente el 47% de los casos el diagnóstico se efectuó en el momento durante la cirugía por medio de broncoescopía de fibra óptica. La segunda plática que les voy a dar va a referirse al papel de la broncoescopía por medio del anestesiólogo. Vean qué tan importante es en el paciente de trauma hacer un examen completo de la vía aérea para cerciorarse que no existe ningún accidente con respecto a la tráquea o a los bronquios. Con respecto al diagnóstico del trauma torácico, nuestros pacientes, como les mencioné, si el paciente llega por la sala de emergencia y la condición permite que el paciente pueda ser llevado a la sala anexa que tiene todos los rayos X, se le hace la placa de rayos X inmediatamente. En otros casos, altamente está indicada la radiología, sobre todo de columna cervical. Hay que recordar que una gran mayoría de pacientes envueltos en accidentes automovilísticos por lo general tienen fractura cervical a nivel de C4 hasta C7, y en ocasiones esta fractura puede ser letal durante una intubación, ya que en este caso puede quedarse el paciente parapléjico. Por otra parte, la tomografía computarizada, nuevamente, lo mismo como decía el doctor Vizcaíno, dependiendo de la situación.
Si el paciente hemodinámicamente está estable y quiere hacer diagnóstico certero, quizás la tomografía computarizada tenga en algunas situaciones más especificidad en comparación a la placa de rayos X. Por otra parte, a lo menos en nuestro centro, no sé cómo estén ustedes sus centros de trauma, pero en nuestro centro siempre tenemos un ecocardiograma en las salas de trauma para uso exclusivo del anestesiólogo. Por otra parte, tenemos broncoscopios en cada sala de operaciones y aparte extra equipo de videolaringoscopios en la sala de trauma y sobre todo ultrasonografía, que es muy importante en el tiempo presente para detectar sobre todo neumotórax o neumotórax a tensión en aquellos casos en los cuales se sigue magnificando el neumotórax. Por otra parte, como regla en nuestro hospital, como es nivel 1 de trauma, estamos requeridos a que un cirujano de trauma siempre esté 24 horas de guardia los 365 días al año, así como también un anestesiólogo. Cuando el paciente llega por problemas de trauma día o noche, por lo general 4 o 5 anestesiólogos y 2 o 3 cirujanos son los que están envueltos en ese caso. Otros 2 cirujanos vienen de otro servicio, ya sea el cirujano de tórax, que también está de guardia, y participan en el cuidado del paciente. Ahora bien, ¿por qué es importante que todo anestesiólogo se inspeccionara al menos los fundamentos básicos de la broncoscopía? Si el paciente llega intubado y con una gran cantidad de hemoptisis, lo que hago es primeramente succionar con un catéter grande el tubo endotraqueal, cerciorarme que el tubo no está insertado de forma muy profunda, porque hay que recordar que en ocasiones los tubos vienen insertados de forma muy profunda y pasan a la línea traqueal, y aquí ya estamos produciendo una iatrogenia. ¿Por qué? Porque el pulmón izquierdo ya está colapsado, porque no pusieron atención durante la intubación. Después lo que hacemos es tratar de pasar el broncoscopio y inspeccionar la vía aérea. Lo primero que hago es ver la salida traqueal, la parte anterior o cartilaginosa, bronquio derecho, bronquio izquierdo, la parte posterior o membranosa. Si tengo alguna duda de que el paciente tiene un enfisema masivo, lo que hago es despegar el tubo y jalarlo un poquito hacia arriba para tratar de hacer el examen lo más alto que pueda de la vía aérea. Después me voy hacia el lado derecho, veo la salida del bronco superior derecho, después veo el bronquio intermedio, inmediatamente paso el broncoscopio a la salida del bronquio superior derecho, inspecciono el segmento apical anterior y posterior, después veo la cara anterior, lateral y posterior del bronquio intermedio, después paso el broncoscopio hacia el bronquio medio, bronquio inferior, segmento superior, y después paso hacia el lado izquierdo. ¿Cómo distingo el lado derecho del lado izquierdo? Esta es una estructura que tiene 3 orificios, es la salida del bronquio superior derecho. En el lado izquierdo, la distancia de la canina traqueal a la bifurcación secundaria es aproximadamente de 4 a 5 centímetros, y después inspeccionamos el lado superior y el lado inferior. Me imagino que algunos de ustedes preguntarán, ¿y cómo le hago en casos en los cuales el paciente tiene un sangrado masivo? Cuando paso el broncoscopio, le conecto el canal de succión o bien añado fuente de oxígeno y disperso así las secreciones. Ahora bien, uno de los casos comunes que llega a nuestra práctica es el paciente que llega con neumotórax. En las causas comunes son una laceración pulmonar, daño intercostal, ya sea fracturas múltiples o bien daño a la arteria torácica. Como mencionaba el doctor Vizcaíno, en estos casos nosotros no esperamos a que el paciente esté sangrando más de 1000 mililitros para llevar a la sala de operaciones. De hecho, si el paciente llega por ambulancia y tiene un sangrado masivo por el tórax, inmediatamente este paciente se opera en el quirófano que está adyacente a la sala de emergencia. En los casos que está el paciente estable, que sangra no más de 200 mililitros por hora, en estos casos, idealmente nuestros cirujanos hacen una videotoracoscopía en casos en los cuales se amerita una indicación, es decir, si el paciente no tiene otros problemas de abdomen agudo, etc., prácticamente nos enfocamos al manejo de la videotoracoscopía. Ahora bien, ¿cuál es el papel fundamental de las placas de rayos X? Ustedes pueden ver en este caso, es un hematoma bastante acentuado, el paciente ya tiene el tubo de tórax y el paciente ya está intubado. Y si ustedes observan, va a haber algunos casos en los cuales sea necesario hacer tomografía, ya que los cirujanos quieren descartar si o no existe una disección aórtica. En este caso es la aorta descendente, la parte posterior de las vértebras, y este es un hematoma masivo en el lado derecho. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la toracotomía en sala de emergencias? Es muy controversial dependiendo de cómo llegue el paciente. En Israel, en el cual siempre hay mucha actividad, ya sea por las guerras que tienen o por los accidentes rutinarios, no es infrecuente tener
mucha actividad con respecto a traumatismos de tórax, y ellos han hecho una gran casuística con respecto a si uno de los pacientes deben de ser operados en las salas de emergencia. Ellos tienen la clasificación de Lawrence, la cual es grado 1, el paciente está prácticamente sin pulso, sin actividad eléctrica, llega muerto a la sala de emergencias. ¿Deberemos de intervenir ese paciente, sí o no? Segundo, clase 2 son los pacientes que llegan en estado agónico. El grado 3 y 4, el paciente que llega en choque cardiogénico, ya sea moderado o bastante severo. Y en estos casos, lo que han comparado ellos los últimos 20 años de experiencia, vean ustedes, en el tiempo pasado, cuando hacían de forma conservativa la toracotomía en las salas de emergencias, la sobrevivencia en esos casos era bastante baja, y ahora en el año 2008 han aumentado casi hasta el 8%. ¿Cuál es la ventaja? Pues muchos de sus pacientes ya llegan intubados a sala de operaciones o a la sala de urgencia. El primer papel del anestesiólogo, si el cirujano va a hacer en forma de emergencia una evacuación pulmonar, el paciente ya está intubado, la forma más fácil de tratar a este paciente es avanzar un bloqueador bronquial por el tubo existente. En este caso estamos pasando un bloqueador de ARM y estamos pasando el broncoscopio de fibra óptica en forma conjunta. Si el cirujano va a operar el lado izquierdo, se pasa este bloqueador al lado izquierdo, y teniendo los monitores necesarios o el equipo necesario, lo que hacemos es demostrar la posición correcta, se pasa el bloqueador bronquial, se insufla debajo de la carina traqueal, viendo la superficie externa del bloqueador por debajo de la carina traqueal, aproximadamente 10 milímetros debajo de la carina traqueal. Por lo general, en estos casos, insuflamos el balón, aproximadamente 6 centímetros de aire, y esto nos va a permitir que el cirujano trabaje en condiciones óptimas, es decir, el pulmón está colapsado. La única limitación con el uso de bloqueadores bronquiales, si el paciente tiene sangrado masivo, desafortunadamente el canal de succión es bastante pequeño, y en este caso lo que hacemos es paramos la ventilación y con el broncoscopio aspiramos el material que queda aquí después de la cirugía. Otra alternativa que usamos nosotros en las operaciones de emergencia es la colocación del tubo de doble luz. En las salas de emergencia, el tubo más comúnmente empleado de tubo de doble luz es el del lado izquierdo, ya que tiene gran margen de seguridad. Aquí que es muy importante que todo anestesiólogo sepa manejar el broncoscopio de fibra óptica. Si usted tiene un tubo de doble luz, el paciente llega con un hematórax bastante acentuado y necesita ser intervenido, ustedes pasan el tubo de doble luz en forma ciega. Si no confirman ustedes con el broncoscopio, el problema que van a encontrar es el siguiente: en ocasiones vamos a producir más iatrogenia que beneficio en esos casos. Si ustedes ven, esta es una mala posición de un tubo de doble luz, ya que se pasó en forma ciega, forma muy profunda, el lado endobronquial y el lado traqueal pasaron a la carina traqueal. Si en este caso ustedes estaban bloqueando el lado derecho, al pinzar el lado traqueal, van a ventilar únicamente el lado izquierdo, pero el tubo está en forma muy profunda, lo cual va a permitir únicamente hiperventilar el lóbulo izquierdo, y eso puede ser un potencial para producir una motor desatención. O si el paciente ya tenía una motor, aumentar el daño en este caso. Entonces, de aquí que es muy importante la broncoscopía de fibra óptica. De aquí pues que nosotros, siempre que colocamos tubos de doble luz, siempre usamos el broncoscopio de fibra óptica, ya sea en forma electiva o en cirugía de urgencia. En forma rápida, la colocación ideal para tubos de doble luz es la parte distal del bronquial tiene que estar debajo de la carina traqueal en el lado izquierdo. El balón azul tiene que estar aproximadamente 1 centímetro debajo de la carina traqueal. El lado traqueal tiene que estar por encima de la carina traqueal. La ventaja del tubo de doble luz izquierdo es que es muy versátil. Puede ser empleado para cirugía derecha o para cirugía izquierda. Únicamente pinzando el lado traqueal van a interrumpir el aire en el lado derecho, o pinzando el lado endobronquial van a interrumpir el lado izquierdo. La ventaja que tiene el tubo de doble luz en cirugía de urgencia con trauma torácico es que si están ventilando el lado izquierdo y están evacuando el lado derecho, tiene un gran número en el cual podemos pasar un catéter de succión y así nosotros aspirar el lado derecho y así evitar que el paciente tenga daño injurioso en el periodo postoperatorio. Además, otra de las ventajas que tenemos aquí, podemos instilar solución y hacer un lavado bronquioalveolar para retirar todos los coágulos de este paciente. La posición correcta con el broncoscopio es como sigue. Por el lado traqueal observamos la carina traqueal, observamos aquí la carina traqueal. El lado derecho está libre de tubo, que es este lado.
Del lado izquierdo vemos aquí parte del lado endobronquial y bajo visión directa insuflamos el balón endotraqueal, el balón que es el balón bronquial, y por lo general requiere aproximadamente 2 centímetros de aire. Aquí lo que estamos haciendo es insuflando debajo de la carina traqueal y así vamos a proteger el pulmón sano del pulmón que tiene el sangrado masivo. Por otra parte, hacemos el margen de seguridad, que es demostrar que sabemos observar la salida del bronquio superior derecho, el segmento apical anterior y posterior. Aquí ya sé que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Y después, por el lado endobronquial, voy a cerciorarme que la punta distal del tubo tiene un buen espacio entre la salida del lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior del lado izquierdo. Bueno, bien, otro tipo de lesión común que van a ver ustedes en la sala de emergencia es el paciente que presenta la pleura, que es típicamente el neumotórax. Casi el 40% de los pacientes que están envueltos en accidentes automovilísticos, en los cuales se vuelve la casa torácica, estos pacientes van a tener un neumotórax. Y desafortunadamente, el 50% de los neumotórax no pueden ser visualizados por la placa de rayos X. Y ya saben ustedes, si el paciente está intubado y está dando una excesiva presión positiva, es probable que este neumotórax se expanda más y se convierta en un neumotórax a tensión. Por otra parte, hay que poner atención siempre a el neumotórax a tensión, en el cual empieza una desviación del mediastino hacia el lado opuesto, el paciente empieza a estar hidrodinámicamente muy inestable y por lo general muy hipotenso, taquicárdico, etc. Esta placa de rayos X corresponde a un paciente que tiene un neumotórax simple. Vean ustedes, aquí está la parte del neumotórax, aquí está la parte donde se encuentra el tubo de drenaje de este paciente. Muy bien, sin embargo es importante saber reconocer los pacientes que presentan un neumotórax a tensión. Por lo general, los pacientes con neumotórax a tensión van a ver ustedes que la parte del diafragma está prácticamente aplanada. La parte del neumotórax a tensión, bueno, en este caso está el neumotórax, vean ustedes que el tubo de drenaje que está presentado aquí, en este caso, está en mala posición. Ahora bien, el anestesiólogo tiene que estar consciente de estar observando los tubos de drenaje y estar viendo que esté burbujeando el sello de agua. Si el sello de agua no está burbujeando, en ocasiones se le recomienda al cirujano que jale el tubo de drenaje o bien que si tiene tiempo colocar otro tubo de drenaje, ya que este tubo que está aquí prácticamente doblado no va a permitir una buena evacuación y esto va a terminar en un neumotórax de tensión. Y vean ustedes, aquí tenemos el aplanamiento del diafragma. Vean ustedes aquí, prácticamente la tráquea está hacia el lado contralateral y prácticamente lo que están viendo aquí es un neumotórax a tensión, ya que tiene una válvula única, está entrando el aire y prácticamente lo que está haciéndose es cada vez que entre el aire no sale, entonces prácticamente se está llevando el mediastino hacia el lado opuesto. Y en este caso lo que está haciendo es estar comprometiendo los vasos superiores, es decir, la vena cava superior, la aorta, etc. Y es cuando empieza su hipotensión bastante severa. ¿Qué hacemos en estos casos nosotros en la Universidad de Iowa? Una de las ventajas de la utilización de ultrasonido es tratar de detectar los neumotórax. Hay que recordar, en ocasiones el paciente tiene múltiples lesiones y en ocasiones no hay tiempo de parar en la placa de rayos X. ¿Qué es lo que hacemos en esos casos? Los anestesiólogos estamos entrenados para usar el ultrasonido y tratar de hacer el diagnóstico oportuno en estos casos. Vean ustedes, esta es la parte del pulmón, esta es la parte de la pleura parietal y visceral, esta es la parte de la costilla y aquí estamos efectuando un ultrasonido. Bajo condiciones normales, cuando el pulmón se está expandiendo, inspiración y expiración, por lo general hay un signo blanco aquí que se llama sliding lung, que es el pulmón que se resbala. Este se observa durante condiciones de cuando existe una aireación normal. Ahora bien, cuando existe un neumotórax, por lo general el aire no se detecta con el ultrasonido y desaparece este signo, lo que quiere decir que no hay expansión del neumotórax. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Todas nuestras salas tienen este tipo de ultrasonido, que es una probeta bastante sencilla. La usamos para canular vasos en el cuello o vasos femorales, pero además de esto lo usamos para técnicas de ultrasonido. Si el paciente está en la posición supina, hay que recordar que si tiene placa de rayos X, el aire se va a ir a la parte anterior y a la parte media, y por lo general ahí es cuando uno no puede detectar
el neumotórax en la placa convencional. En contraste, cuando se empieza a hacer un escáner en la parte anterior, superior, media e inferior, y lateral en ambos lados, es con la finalidad de tratar de ver el signo de sliding del pulmón para detectar si o no va a presentarse un neumotórax. De hecho, nuestros colegas de la Universidad de Iowa han reportado varios casos de la utilidad del ultrasonido en la sala de operaciones para detectar neumotórax por medio del anestesiólogo. Ahora bien, ¿qué tan eficaz es el ultrasonido cuando se compara con la placa de rayos X? Hay que reconocer que el método de oro para detectar neumotórax se creía que era la placa de rayos X. Vean ustedes, con respecto a la sensibilidad, a lo menos en este estudio de metaanálisis, vean ustedes en la posición supina, el 30% de los neumotórax no son diagnosticados. Por otra parte, 8 publicaciones se realizaron, más de 1000 casos, en los cuales en 864 pacientes se encontraron datos de placa de rayos X y se comparó esto con técnicas de ultrasonido. Y lo que encontraron es lo siguiente: con respecto a la sensibilidad diagnóstica, el 90% fueron adquiridos por ultrasonido, en contraste 98% de especificidad. Si ustedes observan la placa de rayos X, el 99% es la especificidad, sobre todo para detectar neumotórax. Sin embargo, en cirugía de trauma es muy raro que nosotros pongamos al paciente en la posición de pie para detectar estos neumotórax. De aquí porque la limitación de este método, nosotros en la vasta mayoría de pacientes de tórax preferimos efectuar ultrasonido por medio de scanning en ambos emitoras. Por otra parte, otras lesiones importantes para todo anestesiólogo son, por ejemplo, las contusiones pulmonares. La contusión pulmonar es considerada quizás el daño al pulmón más comúnmente observado en los pacientes que se presentan con accidentes automovilísticos, casi hasta un 70%. Esto por lo general representa un daño al alveolo con una hemorragia intraalveolar. Ahora bien, la apariencia típica en estos casos, ya lo voy a mostrar en las placas de rayos X o una tomografía, por lo general se presentan opacidades en forma de parches en los espacios aéreos y por otra parte hay consolidación, sobre todo en los bordes en la placa de rayos X. Uno de los problemas con los pacientes que presentan contusiones pulmonares es que muchos de estos pacientes se van a complicar a bronconeumonías por respiración o por pobre función pulmonar, o muchos de estos pacientes van a terminar en síndrome de distrés respiratorio, ya que van a estar ventilados en el periodo postoperatorio. Una de las ventajas de la tomografía computarizada en comparación con la placa de rayos X es que permite detectar en forma inmediata la condición pulmonar. Vean ustedes, es una detección múltiple, vean ustedes aquí en este caso, está aquí el área de contusión pulmonar en ambos lados, vean ustedes aquí claramente se puede ver el área de contusión. En contraste con la placa de rayos X, en ocasiones tarda hasta 6 horas para aparecer algún dato específico en la placa de rayos X con respecto a las contusiones pulmonares. Ahora bien, ¿cómo se manejan estos pacientes? En el periodo intraoperatorio, si el paciente está sometido a otra cirugía, ya sea a fracturas de fémures, etc., pues el paciente va a recibir presión positiva intermitente. Hay que reconocer que estos pacientes son mejores manejados con volúmenes corrientes bajos, es decir, de 5 a 6 mililitros por kilo, para así evitar expansión y sobre todo una liberación de mediadores proinflamatorios debido a un exceso de ventilación durante la presión positiva intermitente. Por otra parte, para mejorar la oxigenación, en estos casos yo prefiero administrar 5 centímetros de agua de presión positiva al final de la expiración durante el manejo de estos pacientes. Y es muy importante el manejo óptimo del dolor en estos pacientes. Lo que hacemos, cuando llega el paciente, se contacta al médico de frente al dolor, que también hay un médico de guardia en el hospital, llega inmediatamente a la sala de operaciones, en cuanto termina todo el procedimiento de urgencia, si el paciente está en condiciones óptimas, se le colocan ya sea bloqueos paravertebrales, etc. Por otra parte, un número reducido de pacientes, en ocasiones tenemos que colocarlos en la oxigenación de membrana extracorpórea. ¿Por qué? Porque la oxigenación está muy comprometida y por lo general son pacientes que tienen potencial de sobrevivir, como es el paciente joven. Por bien, otro de los problemas que vemos en nuestra práctica es
el daño, sobre todo laceración pulmonar. Esto ocurre por lo general cuando existe una disrupción en parte del pulmón que está separado del resto del pulmón. Por lo general, lo que resulta es acumulación excesiva de sangre o aire o en forma conjunta dentro de las cavidades, y esto por lo general se revela como una cavidad redonda en la tomografía axial computarizada. Como ustedes pueden ver, en contraste con la obstrucción pulmonar, que eran parches alrededor del pulmón, en estos casos vean ustedes, son unas áreas completamente llenas ya sea de sangre o cavidades de aire debido a una, en este caso, laceración pulmonar. Por otra parte, otro paciente, el cual considero yo que es bastante reto para el anestesiólogo, es el paciente que presenta con un tórax inestable. Por definición, el tórax inestable es cuando el paciente presenta fractura en más de 3 costillas en un solo lado. Hay que poner atención especial dependiendo de la localización de la fractura. Por ejemplo, si la fractura ocurre en la parte posterior o en la parte anterior y superior del cuerpo, casi seguro que esto va a envolver parte de la arteria subclavia o la arteria o las venas inominadas, etc. Es importante tener en cuenta este tipo de fracturas que en ocasiones van a producir daño vascular y en ocasiones es muy severo porque es un área muy difícil de abordar. Por otra parte, si ocurre en el lado izquierdo, hay que pensar que en ocasiones puede existir laceración y ruptura del vaso, o en el lado derecho puede existir ruptura del hígado. Como ustedes pueden observar, aquí está demostrado, creo que en los plaques de rayos X es convincente para demostrar las múltiples fracturas que presentan estos pacientes. Ahora bien, en nuestra institución, dependiendo en qué casos el cirujano va a corregir el tórax inestable para facilitar en el periodo postoperatorio un mejor manejo, si el paciente está estable y tiene el cirujano que hacer un abordaje al tórax por un hematoma bastante severo, en ocasiones lo que hacen ellos es poner estas placas de estabilización, las cuales se hacen de forma conjunta, sobre todo para facilitar la ventilación en el periodo postoperatorio. Ahora bien, ¿cómo manejamos estos casos en el periodo postoperatorio? Existen 2 diferentes escuelas. Una de ellas es, si el paciente está extubado, se puede manejar con técnicas mínimas de ventilación no invasiva y por medio de CPAP administrado en forma oral, si el paciente lo puede recibir. O el otro es, si el paciente está bastante deteriorado, el paciente está intubado y recibe presión positiva intermitente. Este estudio hace una comparación del CPAP por medio de una máscara facial y lo compara por medio de la intubación con presión positiva intermitente. Y el propósito es, sabiendo que la mortalidad es bastante elevada en estos pacientes en el periodo postoperatorio, lo que hicieron ellos es ver la oxigenación y sobre todo la incidencia de infecciones en el periodo postoperatorio. Y este estudio demostró lo siguiente: los pacientes que fueron intubados, 10 de 21 pacientes, presentaron infección, es decir, bronconeumonía en el periodo postoperatorio. En contraste, el grupo CPAP únicamente 4. En contraste, la diferencia fue en la oxigenación. Si ustedes ven, el grupo que recibió presión positiva intermitente, vean ustedes, está representado por el dibujo rojo. Vean ustedes, los pacientes tuvieron una mejor oxigenación, pero tuvieron que pagar la expenditura, es decir, complicación de neumonía o sepsis en el periodo postoperatorio. En contraste, la ventilación no invasiva, vean ustedes una oxigenación, la cual se considera lo menos que está fuera del límite de las arritmias. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo que nosotros debemos poner atención en nuestros pacientes que están sometidos a trauma? Primeramente, la edad. Todo paciente arriba de 65 años ha correlacionado en forma directa, que aumenta más la mortalidad de estos pacientes. Por otra parte, si el paciente presenta 3 o más fracturas y presenta un esternón inestable, también aumenta la mortalidad, sobre todo condiciones preexistentes, enfermedad cardiovascular, arteriosclerosis, enfermedad vascular periférica o diabéticos no controlados que han sido envueltos en trauma. Eso aumenta aún grandemente la mortalidad de estos pacientes, o una neumonía, que es una complicación muy frecuente en el periodo postoperatorio. Y ya para terminar, ¿cuál es el anestésico ideal? Creo que no hay anestésico ideal para todo paciente con trauma. Sin embargo, creo que hay una evidencia convincente que demuestra que los anestésicos inhalatorios, si lo pueden ser administrados en los pacientes, al principio, a ver, estos pacientes están con vasopresores, con ketamina, hay unas dosis muy pequeñas de ya sea
analgésicos, etc. Si el paciente está estable, yo personalmente prefiero usar anestésicos volátiles y además usar vasopresores para mantener al paciente en forma estable. Este estudio es un estudio bastante interesante en el cual demuestra la protección pulmonar por los agentes anestésicos, sobre todo inhalatorios. En cirugía torácica electiva, 63 pacientes asignados a 10 grupos. El primer grupo, representado por el grupo rojo, recibió propofol y los otros dos grupos recibieron sevoflurane o desflurane y a concentraciones alveolares mínimas de 1. En el periodo intraoperatorio, durante la ventilación de un solo pulmón, lo que hicieron es tomar muestras de lavado bronquialveolar para determinar la respuesta inflamatoria en el pulmón que hacía siéndose ventilado. Y lo que hicieron es comparar los tres anestésicos. Este es durante la ventilación de los pulmones y esto es durante la ventilación, después de que tomaron la muestra durante la ventilación de un solo pulmón. Y vean ustedes la cantidad exagerada de mediadores proinflamatorios que van a producir daño curioso en el periodo postoperatorio. Fue más evidente en los pacientes que recibieron propofol intravenoso en cirugía torácica. En contraste, vean ustedes, el grupo que recibió anestésicos volátiles prácticamente tuvo un buen control del tumor factor de necrosis o las interleuquinas 6, 8, etc. Este es otro estudio similar, el cual hicieron casi el mismo estudio. Pacientes sometidos a cirugía torácica durante la ventilación de un solo pulmón. Un grupo recibió propofol, el otro grupo recibió sevoflurane. Y vean ustedes nuevamente, hicieron muestreo del segmento o de los pulmones para analizar las citoquinas. Nuevamente, el grupo de propofol presentó más liberación de mediadores proinflamatorios y subsecuentemente en el periodo postoperatorio los pacientes que recibieron propofol tuvieron más complicaciones no relacionadas al propofol directamente, pero como causa quizás no efecto. En el periodo postoperatorio los pacientes tuvieron más sepsis, tuvieron más complicaciones de neumonía, etc., en comparación con el grupo de sevoflurane. Hay que recordar que el paciente sometido a trauma tiene una gran respuesta exagerada de mediadores proinflamatorios y el trabajo de nosotros es tratar de atenuar la respuesta inflamatoria en el periodo intra y subsecuentemente en el postoperatorio. Ya para terminar mi presentación, las lecciones que hemos aprendido con estos pacientes son los siguientes. Primeramente, el trauma torácico tiene una gran mortalidad y casi se estima hasta el 20%. Por otra parte, la edad es un factor contribuyente. A mayor edad más avanzada, quizás más complicaciones y más movilidad en los pacientes. Tratamiento inmediato va a depender de la transportación. Ya les dije, en la Universidad de Iowa, la vasta mayoría de nuestros pacientes son transportados por helicóptero directamente a sala de operación. Por otra parte, uso de drenajes intercostales son mandatorios en cirugía torácica, toracoscopía terapéutica y considerar, siempre y cuando tengan ustedes todo el material necesario para hacer toracotomía de emergencia en la sala de emergencia. Y por otra parte, todo anestesiólogo en el tiempo presente tiene que tener destreza y agilidad para el manejo de broncoescopía y sobre todo ultrasonido para tratar de detectar neumotórax que en ocasiones son difíciles de detectar en el periodo intraoperatorio. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención.